¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Empezamos una semana más nuestro espacio de música clásica en Ñ Radio, en este programa que llamamos Oír y Callar. Son sugerencias de música clásica que tenemos una vez a la semana en esta nuestra emisora en Villarrubia de los Ojos. Bueno, pues vamos a comenzar y, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y la compositora que hemos seleccionado para el día de hoy es una compositora que ya conocemos, ya oímos un programa suyo, concretamente el programa número 39 que tenemos colgado en nuestro portal de iVoox de Oír y Callar. Es Rosa García Ascot. Ya hablamos de esta madrileña que vivió durante 100 años, nació en 1902 y murió en 2002. Hablamos de sus vericuetos vitales y de sus anécdotas de biografía y bueno, si queréis hacer un recordatorio, pues tenéis ahí colgado este programa, como decía. Vamos a seguir hablando, por tanto, de esta mujer que fue la única que integró el grupo de los 8, o el llamado Grupo de la República. Es un grupo de 8 compositores emparentados con la generación del 27 y que esta Rosa García era la única mujer que pertenecía a este grupo. Rosa García Ascot tuvo como primer profesor de música a Enrique Granados, que será el compositor que abordemos en nuestra segunda parte del programa. Pero bueno, ahora vamos con Rosa. De Rosa García Ascot dijimos algunas de las cosas y entre ellas que casi toda la música que conocíamos de su autoría era música para piano, porque gran parte de sus partituras se habían perdido. Lo cierto es que, agradeciendo también la gran labor de los musicólogos y musicólogas que han trabajado para rescatar alguna de las obras, no solamente tenemos música para piano, también tenemos música para orquesta. Así que he de desdecirme de lo que dije en su día de Rosa García Ascot, de que casi solamente conocemos música para piano, y voy a aplaudir esta labor rescatadora e investigadora sobre la figura de esta mujer. Y bueno, pues en el programa de hoy lo que vamos a hacer es oír música para orquesta de Rosa García Ascot. Y en primera medida vamos a oír la suite para orquesta. La suite para orquesta es una orquestación, y valga la redundancia, que hizo ella misma de una suite para piano que constaba de 5 movimientos. En este caso, la suite para orquesta la compuso sobre 3 movimientos y la compuso en el año 1931 en el estilo neoclásico, que es el estilo en el que Rosa García Ascot había desarrollado su talento musical y su actividad creadora. Por tanto, se trata de una orquestación, se trata de una orquestación de la suite para piano, como decía, pero en 3 movimientos. Los 3 movimientos son la giga, zarabanda y rondó de esta suite. Y esta partitura tenemos que decir que, según parece, con frecuencia fue interpretada durante los primeros años de la Segunda República. Fue compuesta en el año 1931 y hasta el año 1936, que fue hasta que duró, ¿no?, esta Segunda República, pues fue interpretada con cierta frecuencia. Por motivos evidentes políticos, pues esta suite, después de la Guerra Civil Española, cayó en el olvido.
bueno, no solamente esta suite, sino toda la obra de Rosa García Scott cayó en el olvido, y a pesar de que esta mujer volvió del exilio a España en el año 1965, pues su música no se rescató. Y no fue hasta los años 90, es decir, hasta relativamente hace poco, ¿no? Que la música de Rosa García Scott se rescató. No solamente las partituras para piano, que ya oímos en el programa al que he hecho referencia, sino que la partitura en concreto de esta suite para orquesta no se tenía, se había perdido, se creía que se había perdido. Lo único que se tenía de ella, de esta música, fueron las partichelas. Es decir, las partituras que se habían disgregado de la partitura general, pues la partitura de la flauta, del oboe, del clarinete, del violín primero, segundo, la viola, etcétera. En fin, solamente se tenían esas partes y lo que hubo que hacer fue recomponer, a partir de las partichelas, recomponer la partitura para orquesta. Como las partichelas estaban completas, pues la reconstrucción fue relativamente fácil. Así que, bueno, pues para conocer ahora en este programa la música para orquesta de Rosa García Scott, vamos a oír esta suite en 3 movimientos para orquesta, que, como he dicho, tiene sus 3 movimientos: giga, zarabanda y rondó.
verdad que es una pena que esta música no se interprete con más frecuencia, ¿no? Es realmente una música que podría estar perfectamente en la programación de cualquiera de nuestras orquestas y que desde luego nos gustaría que, a pesar de que se ha hecho este esfuerzo por recuperar esta partitura y se ha grabado en disco y se ha editado en partitura, pues que haya más orquestas que la utilicen, ¿no? Pues nos gustaría, ¿no? Que esta música se interpretase más, se oyese más en la radio. Bueno, pues bueno, vamos a dejar ese llamamiento y vamos a continuar, ¿no? Habéis visto también cómo está la estructura, ¿no? de esta suite en 3 movimientos, pues ha respetado un poco el esquema clásico, ¿no? De rápido, lento, rápido, ¿no? Con estos 3 movimientos que hemos oído, que eran la giga, zarabanda y rondó, que además son movimientos muy bailables, ¿no? Como es propio de una suite, ¿no? Y ya también habíamos dicho que Rosa García Ascot componía al estilo neoclásico, ¿no? Que era una de las tendencias más importantes dentro del principio del siglo XX, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar también con más música para orquesta de Rosa García Ascot y vamos a oír pues una doble pieza para orquesta, que su título es así, ¿no? 2 piezas para orquesta, que son en 2 movimientos y que, bueno, pues vamos a oír a continuación.
No sabemos con exactitud, bueno, ni con exactitud ni sin exactitud, no lo sabemos, cuándo es la fecha de composición de esta obra titulada Dos piezas para orquesta, pero desde luego hemos podido apreciar cómo ha utilizado una técnica más evolucionada, ¿no? Con evolucionada me refiero a más cercana a ese estilo musical que podríamos denominar como impresionismo, ¿no? que representa, bueno, pues un escalón más adelantado en la evolución de la música. Bueno, con esto vemos que Rosa García Ascot pues dominaba perfectamente no solamente las técnicas de instrumentación y de composición, sino también el dominio de las sensaciones y de los sentimientos. Bueno, y para acabar también con este segundo repaso que damos a la música de Rosa García Ascot, pues vamos a oír una obra de su instrumento preferido, que es el piano. Así que para terminar con ella, pues vamos a oír la marcha. Y después de haber hecho este recorrido que hemos hecho ya por segunda vez de la música de Rosa García Ascot, vamos a ir en nuestra segunda parte del programa con el primer profesor que tuvo esta Rosa García Ascot, y así vamos a tener una línea de continuidad para todo el programa. Vamos a oír música de Enrique Granados. Enrique Granados nació en Lérida el 27 de julio de 1867 y murió en el Canal de la Mancha de 1916. Bueno, y esto lo voy a contar después porque es una nota curiosa. Nació en Lérida de una forma un poco casual, porque su padre era un hombre que tuvo varios destinos a lo largo de su vida. De hecho, en 1867 se encontraba destinado más adelante y se trasladó a Canarias. Allí en Canarias su padre fue nombrado gobernador militar de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los Granados vivieron en Canarias durante 3 años y medio, que fueron suficientes para que dejaran una huella indeleble en el pequeño Enrique. En 1874 la familia se trasladó a Barcelona. Para entonces, Enrique ya estaba denotando una clara inclinación hacia la música, que sus padres estimularon con la ayuda de un compañero de su padre, que fue el primero de sus profesores. Granados dio sus primeras lecciones de música y fue recomendado por los padres para que contratara un profesor de piano. Fue Francisco Javier Jornet y le dio clases entre 1878 y 1882 dentro de la Escolanía de la Mercè, que él dirigía.
Después de participar en esta escolanía, recibió clases de piano de Joan Pujol y sobre todo de Felipe Pedrell en armonía y composición. Felipe Pedrell sería uno de los grandes profesores que tuvo, que también ha sido nombrado ya en varios de nuestros programas como profesor también de Manuel de Falla, por ejemplo. A los 10 años de edad, tan solo, empezó ya a dar conciertos públicos sentado frente al taburete del piano. Y en 1887 hizo un viaje a París, donde estudió con Charles de Berriot. En la capital francesa vivió con su amigo y coetáneo, el pianista Ricardo Viñes. En una de las primeras festas de la música catalana obtuvo el primer premio con su Alegro de concierto, que es la música que estamos oyendo de fondo. Regresó después a Barcelona en el año de 1889, donde dio un memorable concierto en el Teatro Lírico. En 1892 obtuvo un nuevo triunfo como concertista y como compositor al dar a conocer sus 3 primeras danzas para piano. En 1910 tuvo el inicio de la composición de una de las obras que marcaría definitivamente el rumbo de su vida y de su éxito. Empezó a componer las Goyescas para piano. Esta partitura para piano titulada Goyescas, y que desde luego no esconde su admiración por el pintor Goya, desde luego, pues se las envió a un pianista que residía en París en aquella época, llamada Montoriol Tarrés. Este Tarrés estudió la obra y le entusiasmó tanto que la empezó a divulgar pronto y a tocar en conciertos, de tal manera que la Societat Musicale Independente de París organizó el 4 de abril de 1914 un concierto enteramente dedicado a la obra de Enrique Granados. El éxito de las Goyescas para piano fue tan rotundo y constituyó la consagración del joven compositor ya en la capital francesa. A raíz de este concierto le fue concedida la Legión de Honor y recibió del director de la ópera parisiense el encargo de convertir estas Goyescas para piano en una ópera que sería representada en París. Enrique Granados se puso inmediatamente manos a la obra y concluyó la partitura sobre el libreto de Periquet. Para esta época, desde luego, estábamos en una época muy convulsa en la capital francesa, ya que estalla la Primera Guerra Mundial. El proyecto de estrenar la ópera Goyescas de Enrique Granados en la capital francesa, desde luego, se vuelve irrealizable. Así las cosas, un tal Schirmer, que era editor neoyorquino, se enteró de este suceso y de estas dificultades y se apresuró a hacer proposiciones a Granados. Schirmer estaba dispuesto a editar la obra y la haría representar en Nueva York. Granados, desde luego, acepta y se traslada a América con su esposa para organizar el evento. La representación de la ópera Goyescas se efectuó, el estreno nos queremos referir, en el Metropolitan el 28 de enero de 1916 y constituyó un éxito. Tal fue el éxito y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación de Estados Unidos que Granados fue invitado por el presidente de Estados Unidos para que tocara el piano en la Casa Blanca. Granados aceptó, por supuesto, esta invitación de tocar en la Casa Blanca y esta circunstancia fue la causa de que el compositor perdiera el transatlántico que le había de devolver a España. Dio por bueno la pérdida de este transatlántico y lo que hizo fue
es no esperar a que saliera otro buque en dirección a España y cogió el primer barco que salió en dirección a Inglaterra. De esta forma, el 24 de marzo, el matrimonio de Granados abandonó Londres, una vez llegado a Inglaterra, lógicamente, con destino al puerto de Folkestone para embarcar en el vapor Sussex de la Compañía de los Ferrocarriles Franceses que le trajese de vuelta al continente europeo a través del Canal de la Mancha. La nave zarpó a la 1:15 con rumbo al puerto francés de Tip, en la otra orilla del Canal de la Mancha, en territorio ya francés. Hacia las 2:30, el Sussex, que era este vapor, fue detectado por un submarino de guerra alemán, el V-29, y aparentemente este submarino de guerra lo confundió con un barco minador, de tal forma que a las 2:50 el submarino alemán lanzó un torpedo que impactó en medio del casco del Sussex, partiendo el Sussex por la mitad. La proa del Sussex se hundió enseguida, mientras que la popa quedó a la deriva y fue remolcada posteriormente hasta un puerto cercano. El camarote del matrimonio Granados se hallaba en la popa, pero lo que sucedió es que ellos no se encontraban en el camarote, se encontraban en otra parte del barco y se hundieron con el barco, de alguna manera. Según los testigos oculares que estaban en el barco en aquel momento, Enrique Granados, nadando, se pudo izar y pudo subir a borde de una lancha de salvamento, pero una vez que estaba en esa lancha de salvamento, detectó a su mujer que se estaba debatiendo entre las olas y se lanzó a rescatarla. Y el rescate fue imposible. Fueron engullidos ambos dos por el mar y murieron ahogados en el Canal de la Mancha en 1916. Bueno, esta es un poco un repaso rápido que hemos hecho por la vida de Enrique Granados, ¿no? Y cómo ese éxito que tuvo en Estados Unidos le llevó a perder el barco y que le supuso el fatal desenlace en el que él y su mujer murieron ahogados a causa de todo esto que he contado. Bueno, pues hecha la introducción vital de Enrique Granados, lo que vamos a hacer ahora es seguir oyendo la música, ¿no? Hemos oído de fondo antes El Alegro de Concierto, que fue una obra que, como había dicho, también tuvo un enorme éxito, y vamos a seguir, vamos a seguir oyendo músicas para piano, que fue el instrumento que más dominó Enrique Granados, y ahora en primera medida vamos a oír los valses poéticos. Son 3 y los vamos a oír de manera continuada. El primero es una introducción en vivace molto, el segundo es un melodioso y el tercero es un allegro humorístico.
Estos valses poéticos, desde luego, nos certifican el tremendo éxito que tenía la música para piano de Enrique Granados y cómo poco a poco se fue ganando al público de una forma pues total, ¿no? Como hemos relatado anteriormente. Bueno, pues vamos a seguir oyendo música para piano bueno, y en una de las piezas más famosas y de las obras que también le dieron más fama fue una colección de 12 danzas españolas. Bueno, de estas 12 danzas españolas vamos a oír dos. La primera la primera de las que vamos a oír, es la segunda de la colección y es una oriental en aire andante.
Ni que decir tiene que la noticia de la muerte de Enrique Granados y su esposa en este trágico accidente pues causó una profunda sensación, sobre todo en el mundo cultural que lo conocía. Así que se produjeron y se tributaron homenajes póstumos en Barcelona, en Lérida, en París y en Nueva York, dada el gran impacto que había tenido los conciertos y los estrenos de la obra de Enrique Granados en estas ciudades. Bueno, pues nada, vamos a continuar oyendo música para piano de Enrique Granados, y en este caso pues vamos a oír de estas danzas, de estas 12 danzas españolas que habíamos dicho, pues vamos a oírle a que ocupa el lugar quinto. Es una andaluza de aire andantino cuasi alegreto.
Y vamos ahora con la obra que quizá le dio más fama y más prestigio a Enrique Granados, que como ya he anunciado antes era Las Goyescas. Fue primeramente una suite para piano, que fue la que estrenaron en París y la que dio origen a, bueno, a todo lo que he contado, ¿no?, ya de su viaje a Nueva York y demás, y que fue una partitura, y es una partitura que se considera pues una de las cumbres del pianismo español del siglo XX, ¿no? Es, por supuesto, querida por todos los pianistas, tocada por todos los pianistas que tienen una carrera de concertistas, pues es una obra que la han abordado y que han de abordarla porque es una obra conocida, es una obra que tiene su prestigio, ¿no? No solamente por lo bonita que resulta de oír, sino por las dificultades técnicas que están en la ejecución de esta obra, ¿no? Bueno, pues en primera medida lo que vamos a hacer es oír en versión para piano la suite de Goyescas, la pieza de El Pelele, que después a continuación vamos a oír otra pieza, pero bueno, ya lo explicaré adelante. Así que ahora vamos a oír El Pelele para piano de las Goyescas.
Para continuar con la obra de Goyescas y también para finalizar nuestro programa, lo que vamos a hacer en este caso es oír una versión, bueno, la versión que hizo el propio Granados de esta obra de Goyescas, pero en su versión orquestal, es decir, lo que utilizó como material orquestal para la ópera que fue la que estrenó en Nueva York en 1916. Bueno, pues esa partitura orquestal, que además seguro que os va a resultar muy conocida porque tiene una melodía muy que se ha oído en muchas ocasiones, pues es la que tuvo tantísimo éxito en Nueva York y es la que va a cerrar un poco nuestro programa. Así que para terminar con este primer repaso que hacemos de la música de Enrique Granados, oímos el intermezzo de Goyescas en versión orquestal.
Bueno, como habéis podido comprobar, una deliciosa música, ¿no? Bueno, pues nada, para despedirme de este programa tan solo diré que Enrique Granados, además de todo esto que hemos contado, de un excelente pianista, concertista, compositor, etcétera, también fue un notable pedagogo y fundó en Barcelona lo que se ha conocido como la Academia Marshall. Bueno, en principio se llamó Academia Granados Marshall porque Granados fue el que la fundó en 1901 y después Marshall fue el que la continuó a partir de 1920. Bueno, decir que esta academia pues ha sacado pues los mejores pianistas que ha conocido España, ¿no? Empezando pues por pues qué decir, pues por Alicia de la Rocha y luego pues también de notables compositores como Felipe Pedrell o Xavier Monsalvatge y también pues pianistas como Rosa Sabater, Montserrat Torrent, en fin, las mejores manos que hemos tenido para tocar el piano en España han pasado por aquella academia, la Academia Marshall en Barcelona, que aún sigue sus actividades. Bueno, pues sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que os haya gustado y deseando que nos encontremos en Oír y Callar el miércoles que viene. Adiós. Eso es todo, amigos.